Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dicen que una vez llegó un profeta a un pueblo y comenzó a predicar en medio de la plaza central. Al comienzo, mucha gente escuchaba con atención sus llamados a la conversión y se sentían impulsados a volverse a Dios por la voz de este profeta. Pero pasaron los días y el profeta seguía anunciando su mensaje con la misma fuerza, aunque el público había ido disminuyendo poco a poco. Cuando había pasado algo más de un mes, el profeta seguía saliendo todos los días a la plaza del pueblo a predicar su mensaje, aunque todos los habitantes del pueblo estaban ocupados en otras cosas y nadie se detenía a escuchar su palabra. Por fin alguien se acercó al profeta y le preguntó: ¿por qué seguía predicando si nadie le hacía caso? Entonces el profeta respondió: al principio predicaba porque tenía la esperanza de que algunos de los habitantes de este pueblo llegaran a cambiar. Esa esperanza ya la he perdido, pero ahora sigo predicando para que ellos no me cambien a mí. En abierto contraste con lo que el texto de San Lucas dice al comienzo de este pasaje, todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. La narración da un vuelco repentino y comienza a mostrar la agresividad de la gente hacia la predicación de Jesús. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Tanto que Jesús mismo toma la iniciativa
y expresa las reservas que el pueblo tiene frente a su palabra. Seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien visto o bien recibido en su propia tierra. Después hizo referencia a dos casos muy conocidos en el Antiguo Testamento en los que aparece una preferencia de parte de Dios por manifestarse a los hijos de pueblos distintos a Israel. El primer caso es el de Elías, que fue enviado a una viuda de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón, es decir, territorio extranjero, lo que viene en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, versículos 1 al 24. Y el segundo caso es el del profeta Eliseo, que no curó a ningún leproso israelita, habiendo tantos en su tiempo, sino a Naamán, el sirio, también un extranjero. Y lo que aparece en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, versículos 1 al 19. Esto provocó una reacción violenta de la población que estaba reunida en la sinagoga para el culto de los sábados. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Después, desde luego, eso de que pasó por en medio de ellos no debió ser como cuando le hacen una calle de honor al obispo que llega a un pueblo perdido de nuestra geografía. Sencillamente, no dejó que lo arrojaran por el barranco abajo y, seguramente sacudiéndose el polvo de sus pies, se fue del pueblo, como más tarde enseñó a sus discípulos. Y si en algún pueblo no los quieren recibir, salgan de él, sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia, lo que dice Lucas en el capítulo 9, versículo 5. Como Jesús, nosotros también tenemos el peligro de ser rechazados por predicar lo que nos propone el Evangelio, pero no podemos claudicar frente al rechazo. Como el profeta con el que comenzábamos, habrá que seguir anunciando el perdón, el amor y la paz, aunque todos nos vuelvan la espalda. Si no es para que los demás cambien, por lo menos para que ellos y sus costumbres no terminen por cambiarnos a nosotros. Hoy comenzamos la lectura del Evangelio de San Lucas, cuya intención predominante es la de presentar a Jesús como Salvador y como centro de toda la historia de la salvación. Citando a Isaías, él mismo se presenta en la sinagoga de Nazaret como el enviado de Dios, portador de la noble misión de llevar el gozoso mensaje de liberación en favor de los desheredados. La decepcionante reacción de sus paisanos nos habla de lo difícil que es aceptar la ley de la encarnación para quienes están marcados por prejuicios, incluso de orden religioso. Ahondando en la liturgia de la palabra del día de hoy, hemos escuchado en la primera lectura: no se aflijan como los hombres sin esperanza. Cristo a sus seguidores ha querido unirnos a Él de manera íntima. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. La consecuencia es que corremos la misma suerte que corrió Jesús. Si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. En diversos pasajes de sus cartas insiste San Pablo en este punto. Si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con Él. Esta sublime verdad nos debe llevar a vivir con gran esperanza. Nuestra vida no termina con nuestros días terrenos. Es el mismo Dios el que al crearnos ha metido las ansias de felicidad total y para siempre en lo más profundo de nuestro corazón. Y es el mismo Dios a través de su Hijo Jesús el que va a saciarlas. Después de nuestra muerte nos espera Jesús para acogernos y decirnos:
vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y nos lo puede decir porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá y vivirá para siempre. Mientras llega ese momento, los seguidores de Jesús debemos luchar por implantar el reino de Dios, el reino del amor y de la alegría en nuestra tierra. Si nos fatigamos y luchamos es porque tenemos puesta la esperanza en el Dios vivo. Por eso Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba, como nos dice el Evangelio de hoy, que nos presenta a Jesús hablando, predicando en la sinagoga de Nazaret, como lo hemos mencionado, el pueblo donde se había criado. Allí precisamente hace la lectura de ese texto del profeta Isaías, en el que se dice: el Espíritu del Señor está sobre él y le ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a los cautivos, a los oprimidos. Al acabar este texto de Isaías, Jesús, ante el asombro de sus oyentes y vecinos, dice que se cumple en él. Es su misión para la que ha venido hasta nosotros. En un primer momento sus oyentes le expresan su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Pero en un segundo momento, principalmente cuando Jesús les recuerda ciertos episodios históricos donde los beneficiados de la acción de Dios no son judíos, se pusieron furiosos y le llevan fuera del pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. En conclusión, en este fragmento, con todas las particulares de los vecinos de Jesús, vemos la que va a ser la trayectoria de Jesús a lo largo de su predicación. Unos van a acoger sus palabras como cargadas de sentido, de vida y de salvación, y otros las van a rechazar, hasta culminar en el rechazo último en un juicio injusto que le llevó a morir en lo alto de una cruz. Estas dos posturas de aceptación y de rechazo se siguen produciendo en nuestros días. Pidamos a Jesús que nos siga concediendo la gracia de aceptarle como nuestro Salvador, que nos regala palabras de vida y de vida eterna. ¿Aceptas a Jesús en tu vida? ¿Aceptas su mensaje y su palabra aun cuando te cuestiona, o solamente te quedas con aquello que te satisface y te hace sentir bien, aun cuando su palabra cuestione tu estilo de vida que no se apega al Evangelio? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.